Buenas tardes. En este video presentaré un análisis jurídico del sistema de legislaciones penales en México. Este tema resulta fundamental ya que el sistema penal es el principal instrumento con el que cuenta el Estado para garantizar el orden social, la seguridad pública y la protección de los derechos humanos. A través de este sistema, el Estado no solo sanciona conductas ilícitas, sino que también establece mecanismos para prevenir el delito y asegurar el respeto a la legalidad. Sin embargo, a pesar de contar con un marco normativo amplio, complejo y en constante evolución, la eficacia del sistema penal mexicano ha sido ampliamente cuestionada. Esto se debe principalmente a problemas estructurales como la impunidad, la falta de coordinación entre instituciones y la deficiente aplicación de las normas jurídicas. En este sentido, el objetivo de este análisis no es únicamente describir la legislación penal, sino evaluar críticamente su funcionamiento a la práctica e identificar sus principales problemáticas y proponer soluciones jurídicas que contribuyan a su mejora. Marco y estructura. El sistema penal mexicano tiene su fundamento en la Constitución, particularmente en el artículo 20, el cual establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Este modelo representa un cambio importante respecto al sistema anterior, ya que busca garantizar principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso y transparencia judicial. A partir de esta reforma constitucional del 2008, México adopta este sistema con el objetivo de modernizar la justicia penal y alinearla con estándares internacionales de derechos humanos. En cuanto a su estructura, el sistema penal se compone de cuatro grandes tipos de legislaciones. En primer lugar, la legislación sustantiva, que define los delitos y sanciones aplicables. En segundo lugar, la legislación procesal, que regula la forma en que se llevan a cabo los procedimientos penales. En tercer lugar, se encuentra la legislación especial, que atiende delitos complejos como es la delincuencia organizada, y finalmente la legislación complementaria. Esta regula aspectos como es la ejecución de penas y la atención a víctimas. Aunque esta estructura es completa, también genera una gran complejidad normativa, lo que dificulta su aplicación uniforme en todo el país. Las problemáticas. A pesar de los avances normativos, el sistema penal mexicano enfrenta diversas problemáticas estructurales. La más importante es la impunidad, el cual se refleja en la cifra negra del delito. Esto significa que la mayoría de los delitos no se denuncian o no se investigan, lo que impide que sean sancionados. Esta situación genera una profunda desconfianza en la institución de justicia, ya que las personas perciben que el sistema no funciona. Además, existe una falta de coordinación entre autoridades, lo que provoca retrasos y deficiencias en los procesos penales. Otro problema relevante es el uso excesivo de la prisión preventiva, la cual debería de ser una medida excepcional, pero en la práctica se utiliza con frecuencia. Esto no solo genera sobrepoblación en los centros penitenciarios, sino que también vulnera el principio de presunción de inocencia. Conclusiones. A partir de este análisis se puede establecer conclusiones fundamentales que permiten comprender la situación real del sistema penal mexicano. En primer lugar, se concluye que el sistema penal mexicano cuenta con una base normativa sólida. Sin embargo, esta solidez es únicamente formal. Esto significa que aunque las leyes están bien diseñadas, su aplicación en la práctica es deficiente. En segundo lugar, la reforma del 2008 representó un avance significativo, pero no logró transformarlo completamente en la cultura jurídica. Esto se debe a que muchos operadores del sistema continúan aplicando prácticas del modelo anterior. En tercer lugar, la existencia de múltiples códigos penales estatales genera una fragmentación del sistema jurídico. Esto provocó desigualdad en la aplicación de la ley, ya que una misma conducta puede ser sancionada de maneras distintas dependiendo del lugar.
Otra conclusión importante es que existe una brecha entre lo que es una ley y lo que ocurre en la práctica. Aunque el marco jurídico reconoce derechos fundamentales, en la realidad representan violaciones al debido proceso. Asimismo, se concluye que las leyes especiales han sido necesarias para atender delitos complejos, pero también han ampliado el poder del Estado, lo que puede generar riesgos para los derechos humanos. En relación con el sistema penal penitenciario, se observa que aunque la ley establece la reinserción social como objetivo en la práctica, esto no se cumple debido a la falta de recursos. La impunidad se identifica como el problema central del sistema penal mexicano, ya que afecta directamente la eficacia de la justicia. También se concluye que el uso excesivo de la prisión preventiva contradice los principios del sistema penal acusatorio y finalmente se observa que las reformas legislativas han sido principalmente reactivas, es decir, responden a problemas ya existentes en lugar de prevenirlos. En síntesis, el principal sistema del penal mexicano es la falta de leyes, es la falta de implementación en efectivo. Propuestas. A partir de las conclusiones expuestas, es posible formular propuestas jurídicas que no solo respondan a los problemas identificados, sino que también sean viables en los términos institucionales y coherentes con el marco constitucional y de derechos humanos. Propuesta 1. Creación de un Código Penal Nacional. Desarrollo completo. La primera propuesta consiste en la creación de un Código Penal Nacional que permita unificar la tipificación de delitos y sanciones en todo el territorio mexicano. Actualmente, la coexistencia de múltiples códigos estatales genera una dispersión normativa que afecta la certeza jurídica. En la práctica, esto significa que una misma conducta pueda ser sancionada de manera distinta, dependiendo de la entidad federativa, lo que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Desde una perspectiva constitucional, la unificación penal contribuiría a garantizar una aplicación homogénea de la justicia, reduciendo las desigualdades territoriales y fortaleciendo la seguridad jurídica. Además, esta medida facilitaría la condición entre instituciones como fiscalías, tribunales y cuerpos de seguridad al operar bajo un mismo marco normativo. Desde el punto de vista técnico, un Código Penal Nacional no implicaría necesariamente eliminar la autonomía de las entidades federativas, sino establecer un marco común con posibilidad de adecuaciones locales en aspectos específicos, siempre dentro de parámetros homogéneos. Impacto esperado. Esta propuesta permitiría reducir la fragmentación normativa, mejorar la coherencia del sistema penal y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia. Riesgos y retos. No obstante, su implementación enfrenta desafíos importantes como la resistencia política de las entidades federativas y la necesidad de un proceso legislativo complejo. Conclusión de la propuesta. A pesar de esto, esta propuesta representa una medida estructural que permitiría avanzar hacia un sistema penal uniforme, eficiente y equitativo. Propuesta 2. Reforma integral a medidas cautelares. La segunda propuesta consiste en una reforma integral al sistema de medidas cautelares con el objetivo de limitar el uso de prisión preventiva y fortalecer alternativas que sean más compatibles con los derechos humanos. En la práctica, la prisión preventiva se ha convertido en una medida de uso frecuente, a pesar de la Constitución que establece que debe de ser excepcional. Esta situación genera múltiples problemas,
sobrepoblación penitenciaria, afectaciones a personas que han sido declaradas culpables y costos elevados para el Estado. Desde una perspectiva jurídica, el uso excesivo de la prisión preventiva vulnera el principio de presunción de inocencia y contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, se propone fortalecer el uso de medidas cautelares alternativas, tales como la supervisión electrónica, presentación periódica ante autoridades y las restricciones de movilidad. Estas medidas permiten garantizar la presencia del imputado sin necesidad de privado de la libertad. El impacto esperado. La implementación de esta reforma permitiría reducir sobrepoblación penitenciaria, mejorar la eficiencia del sistema penal y fortalecer el respeto a los derechos fundamentales. Viabilidad. A diferencia de estas otras reformas estructurales, esta propuesta es viable a corto plazo, ya que implica ajustes normativos y administrativos, más que cambios constitucionales profundos. Conclusión de la propuesta. Esta reforma contribuiría a consolidar el sistema acusatorio y garantizar un proceso más justo y proporcional. A manera de conclusión final, es posible que el sistema penal mexicano se encuentra en una etapa de transición. Por un lado, cuenta con un marco normativo moderno, alineado, con principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos. Por otro lado, enfrenta importantes desafíos en su implementación, derivados de problemas estructurales como la impunidad, la falta de coordinación institucional y la persistencia de prácticas tradicionales. Este contraste pone en evidencia una idea fundamental: el verdadero problema del sistema penal mexicano no es la falta de leyes, sino la falta de efectividad en su aplicación. En este sentido, cualquier reforma futura debe de enfocarse en modificar normas jurídicas, sino en fortalecer las instituciones, profesionalizar a los operadores del sistema y garantizar condiciones reales para el cumplimiento de la ley. Asimismo, resulta indispensable adoptar un enfoque integral que cambie la prevención del delito, la protección de los derechos humanos y la eficacia de la impartición de justicia. Solo a través de este equilibrio será posible construir un sistema penal que no solo sancione, sino que también genere confianza en la sociedad. Finalmente, es importante destacar que el fortalecimiento del sistema penal no es únicamente una tarea del Estado, sino un compromiso colectivo que requiere la participación de los actores sociales. En conclusión, el reto no es menor, pero tampoco es imposible. Con voluntad política, reformas adecuadas y una correcta implementación es posible avanzar hacia un sistema de justicia más equitativo y garantista. Muchas gracias.